Hola, buenas, sí, para ver qué podemos ver, sí. Sí, de Ciudad Real vengo, sí, eso es. La iglesia, el Castro Celta, ¿vale? Vale, claro, sí, la fuente, vale. Y la iglesia vale, sí, por la calle esta, ¿no? Para abajo. Venga, gracias, buen día. Venga, hasta luego. Pues vamos, ¿no? Venga, vamos para allá. Hola, buenas, venga. Venga, buen día. Hasta luego. Venga, buen día. Joder, qué gente va a ser tan temprano, ¿no? Venga, buen día. Buenos días. Y todos tíos, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos a RSC, Rescate Sostenible Corporativo. tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es, y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es. Hola Paula, ¿qué tal? Bien, con un poco de sueño hoy porque me han despertado repartidores de la siesta. Vale, de la siesta. De Vale, la vale. siesta, de la siesta. Yo es algo Muy bien. que reconozco que es que sin ella no puedo vivir, pero es una costumbre familiar. Muy bien. Una que a la La que mi buena marido le está costumbre. costando adaptarse, porque cuando vamos de visita a casa de mis padres, de repente comemos y todos a dormir la siesta, menos él. Oye, las buenas costumbres hay que mantenerlas, a mí me parece perfecto. Sí, yo la necesito además, si no, no aguanto. Entonces ya hablamos de siesta, ¿no? Me parece un tema buenísimo. Bueno, no sé si vamos a hablar de siesta o vamos a generar que a nuestros oyentes les dé ganas de irse a la siesta con el Bueno, tema de vamos a hoy, ver. porque es un poco peculiar. Hoy nos salimos un poco de las líneas habituales y últimamente que estábamos como mucho con normativa y bla, 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 ¿no? Y Vale. ahora nos vamos un poco a lo abstracto, que llamo yo, porque cuando se hacen estrategias es hablar en Sí. abstracto, que es lo que más me Efectivamente. gusta a mí de mi trabajo. Pero Y a mí también de mis planes, que también son súper abstractos. entiendo que a veces la abstracción puede ser un poco difícil. Bueno, ¿de qué abstracto? Tema abstracto vamos a hablar Vale, hoy. hoy vamos a hablar de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 que tiene nuestro país, que en España, Muy que bien. España tiene su propia estrategia. ¿Y por qué hablamos de esta estrategia hoy? Porque, aunque se aprobó en 2020, era un plan a 10 años, ahora que estamos justo en el medio, acaban de sacar la consulta pública hace unos días para que la gente valore un poco qué opina, sí, cómo lo está viendo y tal. Entonces, tenemos hasta el 21 de marzo de 2025 para participar. Por supuesto, dejamos enlace en las notas del programa por si alguien, que es una chorrada lo de participar, o sea, nombre y apellidos, pones el DNI, un email y ya en el formulario. O sea que perfecto. Y contestar unas preguntitas que bueno, vamos a intentar ayudar hoy. Iba a decir yo que son muy fáciles. Bueno. Vamos a intentar ayudar un poco a que la gente pueda entender qué le están preguntando, yo creo, y así poder opinar. Yo creo que esa es un poco la idea. Muy bien. Pues entonces, venga, vamos allá. Vamos a hablar de esta estrategia. Esta estrategia que tenemos es, pues evidentemente, cuando quedaban 10 años para que se nos pongan los objetivos de los ODS al cuello y ya no de tiempo a más, pues decidieron pues hacer algo un poquito elaborado. Entonces, lo que se hizo es como estructurar esa abstracción ya que tienen por sí los ODS, porque son así algunos así con objetivos muy amplios, en lo que llamaron retos país. Vale. 8 retos país en cada caso. Muy bien. Tenemos. Que son, ahora os lo voy a contar, pero es que no os va a sonar nada nuevo. O sea, son como cosas como muy lógicas y muy coherentes. Entonces, el reto país, el primero, pues acabar con la pobreza y la desigualdad. Perfecto. ¿Qué tiene de interesante antes de que siga este documento? Que nos pone estado de situación. ¿Cómo está el tema de la pobreza y la desigualdad en nuestro país? Es un informe un poco... bueno. Vamos a decir que no es fácil de leer en el sentido práctico. En el sentido práctico del término, sí, no es nada cómodo de leer,
Pero bueno, es interesante saber cómo estaba en 2020 con la información que había el país. Ya os digo yo que a nivel de pobreza y desigualdad no muy bien. O sea, ¿para qué vamos a, a engañarnos? Sí, o sea, es un poco bajonero, pero bueno. Esta parte es un poco bajonera. De hecho, me llamó la atención precisamente que quienes mayor renta media anual tenían en España eran los jubilados, por encima de la gente que tiene trabajo. Lo cual, bueno, es un tema. Luego también está bastante alto el riesgo de pobreza y exclusión social, o sea, qué probabilidades hay de que una persona en este país acabe en esa situación. También está en España por encima de la media de la Unión Europea. Entonces, bueno, no es un apartado como para ver con mucha ilusión, ¿vale? O sea, yo ya lo digo así porque bueno, no son datos como muy, muy chachis para leer. Pero sí que es interesante. Sí, dime. Que a veces cuando lees ODS o estas cosas que pone acabar con la pobreza y tal, y tú te piensas en países de. Sí, te estás pensando en países lejanísimos no. y con otros océanos incluso alrededor, ¿no? Pues va a ser que no. Pues va a ser que no. No, aquí hace falta. Y luego sí que es interesante que además de la descripción de situación, te viene para cada reto, pues como las metas que se plantean para 2030. Entonces esto también puede servir para ver si nos encaja o no nos encaja. La mayoría de las metas suelen estar planteadas eso, a 2030. Pero hay algunas, como esto se hizo en 2020, en el que ponen cosas pues para 2024, 2025, algún año intermedio. Por ejemplo, en este de acabar con la pobreza y la desigualdad, tenían una meta que ponía, y os la voy a leer, literalmente lo que pone es, para 2024, o sea, ya pasó, garantizar el acceso a la vivienda en alquiler, estableciendo medidas de contención de forma que el esfuerzo de las unidades de convivencia para el pago del coste de la renta de la vivienda y de los suministros básicos no supere el 30% de sus ingresos. Oh. Pues ahí está. Para 2024 era este objetivo, ¿no? También habla de objetivos de reducir la pobreza energética, por ejemplo. En 2025 era un 25% y llegar a un 50% en 2030. Disminuir la desigualdad de las personas españolas residentes en el exterior o retornadas que estén en situación de carencia de recursos. Bueno, hay un montón de cosas interesantes las metas. Pero eso, pensemos que eso de, como has dicho muy bien, Enoch, lo de acabar con la pobreza y la desigualdad se refiere a la nuestra. Sí, a la efectivamente. Nuestra, que no somos un país tan bollante como podemos creer en algunas cosas. Más retos. Me gusta mucho también de este documento los indicadores. La lista de indicadores está muy chula. Puede dar buenas ideas también. Puede dar buenas ideas y vamos, es que yo me lo voy a leer con detalle porque yo creo que hay algunos que aunque estén pensados para país, se puede hacer para empresa una adaptación, sobre todo cuando se quiera trabajar proyectos de tipo social. O sea, claro. Hay algunos que, bueno, además hay algunos que ni sabían ni que existían, porque claro, son típicos indicadores de estos así, con nombre y apellidos de personas, pues que alguien los diseñó. y en algunos yo creo que sí que se pueden coger. Entonces, oye, y hacer una versión local y de casa. Decía, más retos. Otro de los retos es, el segundo, hacer frente a la emergencia climática y ambiental. Tampoco no descubrimos nada. Sí que es verdad que como esto se planteó en 2020, hay mucha incidencia y mucho comentario respecto a todo lo que ha pasado con el COVID y que eso puede desviar los datos, porque se preveía que hubiese un antes y un después al COVID, que no ha sido tan antes y después. En realidad, muchas cosas simplemente se pausaron y luego volvieron a lo de siempre en cuanto se... Y habrá indicadores que habrá que desechar ese año, esos 2 años, pero bueno, ya está. Insiste este documento en que, y también lo leo literal, España es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Entonces, ojo, y analiza pues dónde están los impactos y los datos, pues eso, de consumos y de emisiones del país, pues ahí están a tope subiendo. Y bueno, también tampoco es muy optimista este apartado, pero yo también creo que en este caso es interesante ver los datos para ser conscientes de dónde estamos y cuál es la situación. Y también en su punto de metas, pues también es verdad que
por ejemplo, algunas cosas que sí que están más o menos, no están del todo, pero están mejor enfocadas que lo que dijimos antes de la vivienda. Teníamos una meta que era para a partir de 2023 que los municipios de más de 50.000 habitantes tuvieran los planes de movilidad urbana sostenible. Efectivamente. ¿No? Que Entonces, ya te digo yo que vamos un poco mal. vamos un pelín tarde, pero ahí está. Ahí está, por lo menos hay un poco más de foco. Mira, por ejemplo, tenemos uno de 2027 que es con la PAC, cumplir los objetivos climáticos y medioambientales de la PAC. Así, de pum. Entonces, bueno, oye, y también en 2022 revisar la legislación sobre duración mínima, caducidad y consumo de alimentos para reducir el desperdicio alimentario, era todos los planes que había, ¿no? Hay un montón, como la emergencia climática se puede atacar desde muchísimos puntos, Diferentes. porque siempre acabamos pensando en que la emergencia climática se trabaja solo que en reducción de emisiones y de consumo energético y tal, pero la realidad es que se puede atacar desde muchísimos frentes, pues la batería de metas que hay es de las más amplias, de hecho, yo creo, en la estrategia. Pero bueno, ahí está, también muy interesante. Ah, por cierto, aprovecho y comento, es muy interesante también este documento, aunque digo que no es fácil de leer, pero sí que viene de cada uno de estos retos cómo contribuye cada comunidad autónoma, con qué entidades locales o con qué leyes o con qué planes estratégicos o qué programas o qué estrategias tienen. Entonces, yo claro, como soy asturiana, siempre me voy a mirar lo que tiene Asturias y me frustro porque de repente digo, es que no hay nada, pero hay cosas. Hay cosas, pero y de hecho bastantes. En Asturias, por ejemplo, en cambio climático, Islas Baleares también tienen una buena barbaridad de cosas, mira que son pequeñitas, pero que podéis ver qué se está haciendo en vuestra ubicación. Comunidad, sí. Y en vuestra comunidad. También es interesante esto que decías del tema de las fechas, por ejemplo, porque tengamos en cuenta que esto viene desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. O sea que también está interesante que tomen esa parte. Sí. Y seguimos con el 3, que el reto País 3 es cerrar la brecha de la desigualdad de género y poner fin a la discriminación. Así como poner fin a la discriminación. Me encanta. Me encanta porque son como muy aplastantes, así contundentes. Sí. Bueno, los datos hay España, pero estaba mirando aquí en el dato de igualdad de género de un índice que hay por países, pues estamos por encima de la media de la Unión Europea, pero estamos bastante lejos de los top también, ¿eh? Me comentabas también lo del Colegio de Ambientólogos de Cataluña, que habían sacado su informe sobre empleabilidad. Sí. Y los datos de hombres respecto a mujeres son bastante desalentadores. Se nota que hay brecha salarial, se nota que hay techo de cristal y bueno, habría que, en nuestro sector habría que revisarlo porque juraría que somos mayoritariamente mujeres en este sector, salvo que haya cambiado mucho. Sí, ya tiene que haber cambiado mucho. Porque el dato en mi año de carrera, en mi promoción, éramos... juraría que un 60-70% mujeres, 30% hombres. En el mío era mayor todavía la diferencia. Entonces, era posiblemente más del 80%. Entonces, bueno, también es interesante saber ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí estoy mirando así rápidamente de estos datos de desigualdad, 6 de cada 10 personas en desempleo son mujeres. ¿No? Entonces, bueno, también hay que analizarlo y ver cómo enfocarlo. Estaba buscando a ver si llegaba un poco a las metas, a ver si había alguna interesante, como por ejemplo en 2023 se iba a hacer el plan Corresponsables, que era una política pública destinada para garantizar el derecho al cuidado para familias con hijas e hijos de hasta 14 años, con una bolsa de cuidado profesional. No me suena de nada, disculpa si se me escapa, porque como yo no tengo peques, a lo mejor sí existe esto, pero no me suena de nada. Y luego hay mucho pues para abordar la brecha digital de género, planes de apoyo integral a mujeres, sobre todo en medio rural, trabajar el sexismo en la publicidad de juguetes, por ejemplo, también son cosas como que estaban así planteadas, entre un montón también, ¿eh? Seguimos con el siguiente, que es superar las ineficiencias de un sistema económico excesivamente concentrado y dependiente. ¡Au! Con el episodio que hicimos sobre Estados Unidos, ostras, ¿eh? Pues sí.
La verdad es que, de hecho, aquí esta parte habla mucho un poco de la estructura empresarial, ¿no? Cómo seguimos siendo territorio pyme. O sea, España sigue siendo un territorio pyme. Las implicaciones que tiene esto. Tiene además, de hecho, un especial, como decía antes, como fue muy cerca del COVID, sobre cómo impactó el COVID. Lo relaciona con las estrategias de economía circular y España circular que se están aplicando a esa empresa y cómo se está introduciendo, y que somos un país de pymes y de servicios. Bueno. Entonces, bueno, esa diversificación a lo mejor es muy interesante plantearla, porque claro, dependiendo de un único sector o primariamente de un sector, pues es bastante peligroso para la economía de cualquier país. O sea, esto ya no es ni siquiera sostenibilidad. O sea, esto es... salvemos este país, por favor. Eso es como así, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Ejemplos de metas, pues una chulísima, que es como, por ejemplo, para 2030 promover una estrategia de ciencia abierta que impulse el acceso libre al conocimiento, que me parece fantástica. Subir la financiación y el dinero que se va a I+D+I, a ciencia, a políticas públicas de transferencia de conocimiento e innovación, fomentar el emprendimiento, transformar el tejido industrial para que contribuya mejor y mayoritariamente a la transición ecológica y digital. O sea, tiene cosas como muy interesantes. Insiste otra vez en lo de la PAC. Y luego, por ejemplo, tenían para 2022, que esto no sé cómo lo han valorado, reducir la incidencia de la obsolescencia programada, para fomentando reparabilidad. Esto desde Unión Europea está viniendo muy bien, que haya ya esas obligaciones de reparabilidad. Pero bueno, era para 2022. O sea, un poco antes de que esto se hiciese. Tener más especialistas en inteligencia artificial o ciberseguridad. Ojo, en 2020 estaban hablando de tener especialistas en inteligencia artificial. Sí. Que en 2020 creo que nadie estábamos pensando, salvo alguno que conozco yo que lleva trabajando en Estados Unidos, un amigo ahí acabó doctorado en algoritmos neuronales y cosas de esas así rarísimas, y llevo trabajando toda la vida en inteligencia artificial. Aquí creo que en 2020 ni la mencionábamos, y ahora creo que nadie no la menciona mínimamente una vez o dos al día. O sea, es como el salto. ¿Qué más tenemos? Tenemos otro muy interesante, y que además me gusta que lo hayan sacado como reto, o sea, como fuera con su propio reto y no esté metido en otro, porque podría encajar con otros, que es poner fin a la precariedad laboral. Podrían haberlo metido dentro de acabar con la pobreza y la desigualdad perfectamente, pero han decidido que tenía que ser un tema independiente, y va sobre todo por la relación de la temporalidad, cómo afecta evidentemente a mujeres, tiempo parcial involuntario, que hay mucha gente que tiene involuntariamente jornadas a tiempo parcial, temas de salarios, que mira, dato interesante, pues alguien tiene ganas de cotillear, el salario bruto anual medio en 2018, porque son datos de 2018 en este informe, era de 24.000 euros. Pero si nos vamos a datos de hombres y mujeres eran 21.000, hombres 26.000. Ups, qué diferencia, ¿eh? Ups. Sí. Por eso digo que esto podían haberlo metido un poco entre todos, ¿no? Entre el de acabar la pobreza y cerrar la brecha de desigualdad, podrían no haber hecho este específico de acabar con la precariedad, y sí que lo hay. Y de hecho, pues se habla mucho sobre todo de paro juvenil, y va un poco por ahí, modificar el estatuto de trabajadores para que regulen las suspensiones o reducciones de jornada, para los ERTEs, para que se utilicen mejor, más políticas, también a facilitar la negociación colectiva para los convenios, que también hace falta. De hecho, hay muchas modificaciones que eran para 2022 del estatuto de trabajadores en las metas. Muchísimas. Para cambiar cómo se contrata, para facilitar la negociación, para generar políticas suficientes. Bueno, bastante interesante. Y una cosa que a mí me gusta era mejorar los niveles de seguridad y salud en el trabajo. Que eso también es un tema que en España, según qué sector, con pincitas.
Estamos acabando para quien nos esté escuchando y está diciendo, oh cielos, no, ya queda poquito. Reto país 6, revertir la crisis de los servicios públicos. No sé qué añadir de aquí, o sea, ¿cómo está la sanidad? Efectivamente, la educación, la universidad, la dependencia. Exacto. Habla de la ley marco de servicios sociales, que espero que algún día, excepto alguna comunidad autónoma que he visto que sí que tiene, nacional creo que no existe. Creo que no. Entonces, bueno, la idea un poco de facilitar esto y nos vamos al 7, 8, ya no me he perdido con los números. 7. Ah, vale, el que tiene el título cortito, que es poner fin a la injusticia global y a las amenazas a los derechos humanos, a los principios democráticos y a la sostenibilidad del planeta. Que también es un mix como de todo. Habla mucho del tema de alianzas en este caso y de los retos que hay, que son muchas veces repetir datos de otras cosas. Habla también de la pobreza y habla de los impactos. Lo que pasa es que está como interrelacionado. En vez de hablar solo de pobreza y desigualdad, como que lo interrelaciona todo, ¿no? Pobreza, sostenibilidad, todo un poquito. ¿Y cuáles son los planes? Pues los planes, por ejemplo, era que para 2025 el sistema de cooperación español tenga una arquitectura institucional sólida, de alto nivel, integrada e integradora. Por ejemplo. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Y que les hagan más caso a las de cooperación. Y querían aprobar una ley de cooperación para el desarrollo sostenible en 2022. Así por decir algo, así pendiente. Y ya cerramos con otra cosa que o sea, seguro que si estás pensando, ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿De qué no han hablado todavía? Pues, ¿qué es lo que no hemos hablado todavía? De medio rural. Entonces, evidentemente, tenía que haber un reto específico para revitalizar el medio rural y afrontar el reto demográfico. También con sus datos de cómo vamos. Me gustan porque tiene muchos mapitas, esta sección, muy chulos. Entonces, municipios que pierden población, ¿no? O densidad de población. Había otro que me llamó la atención porque, bueno, aparte del índice de envejecimiento, que yo miro Asturias y me da la risa, municipios masculinizados. Anda. Claro, puede parecer que es un tema de género, pero es que no es una cuestión de género. Es que si solo hay o predominan los hombres, la población no sale para adelante. No hay crecimiento poblacional. Entonces es curioso que si ves el mapa de municipios masculinizados, es llamativo. O sea, está como coloreadito en azul y está casi toda España en azul. Ahí se salva un poco Madrid, en Asturias y Galicia hay menos, algunas zonas del oeste de Andalucía también hay un poco menos y en la zona hay un poco frontera con Portugal, pero en general hay sitios, o sea, es que hay comunidades autónomas que están prácticamente, o provincias que están prácticamente enteras en azul. O sea, es muy, muy llamativo que sea esa la situación. Y entonces, claro, si solo hay paisanos y no hay paisanas, pues está complicado lo de que se aumente la natalidad en las zonas rurales. O sea, muy difícil. Muy difícil. Y también había cosas chulas para 2025 como desarrollo de iniciativas de emprendimiento en zonas rurales o hubs rurales, interconexión entre zonas rurales, que en zonas rurales se garantice la protección de las personas consumidoras en situación de vulnerabilidad. Bueno, está muy chulo también las propuestas. Veremos cómo van quedando. Y básicamente esta es la idea, es hacer un país mejor a partir de una revisión de la Agenda 2030 adaptada a nuestras circunstancias. Que me parece que el estudio está muy interesante. Mi crítica es que se hizo una revisión en 2022 que también se puede ver y se pueden ver los resultados y la evolución, que creo que es pronto, que fue pronto, vamos, que deberían haber hecho un análisis pues a lo mejor en 2024 haber publicado con datos de 2023, no como ahí en el intermedio, o sea, casi no ha dado tiempo desde que se aprueba hasta que se hacen los primeros estudios de qué tal vamos. Entonces tampoco ha dado tiempo a ver gran cosa. Pero bueno, ahí está. Y luego en el formulario que nos ponen, pues ponen unas preguntas en plan, pues eso, ¿qué te parecen los retos país? ¿Cuáles son los más acuciantes? ¿Qué consideras que es más efectivo? ¿Cómo se puede mejorar la coordinación? Bueno, este tipo de preguntas que, bueno, que al final yo creo que pueden estar bien si nos leemos un poco
el informe o por lo menos alguno que nos interese más, pues puede estar bien contestar alguna de las preguntas que está Sí, guay. hay una difícil que es la de siguiendo los principios de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, CPDS, ¿qué mecanismos considera que son necesarios? ¿Qué medidas? Sí. Al final los CPDS es cómo se ajustan las políticas públicas a los ODS y a la sostenibilidad. No tiene más. Pero bueno, a veces son un poco enrevesadas las preguntas. Sí, algunas sí. Son solo 10. Yo personalmente animo a que si queremos participar en esta consulta pública, que lo dicho, lo tenemos hasta finales de marzo, yo a lo mejor no me leería las 260 páginas, porque son 260 páginas del PDF de esta estrategia, salvo que tenga mucha gana y mucho tal, pero sí a lo mejor me centraba en que si yo, por ejemplo, me interesa toda la parte de desarrollo rural o me interesa mucho el tema de cambio climático, me lea esa parte, vea los datos y a partir de ahí pues opine específicamente y exclusivamente en ese punto. Que aquí nadie te obliga a opinar de todos los retos, solo puedes... Efectivamente. Son preguntas de estas abiertas, además el formulario es de estos de redactar tú un poco lo que... Efectivamente. Y además me interesa mucho también la última pregunta, porque me parece muy interesante, que dice ¿qué elementos adicionales deberían considerarse en la revisión de la estrategia? Pues ahí, si echamos en falta algo, si hay algo que vemos, que eso justo lo que decía Paula, una parte de nuestro expertise o de lo que nos dedicamos, lo que nos interesa, y vemos que se está quedando cojo porque falta algo, pues digámoslo. Digámoslo, es el momento. Que a lo mejor no se les ha ocurrido, o nadie, ¿sabes? O no les entraba, o han visto, y luego han visto indicadores que a lo mejor no eran tan importantes y dicen, pues vamos a cambiar esto y vamos a dedicar plantearlo. Más tiempo a esto otro. Y mi experiencia es que o sea, esto se lo leen, o sea, las aportaciones siempre se leen. Y de verdad que nadie considere que es que es pequeñito o poco importante para poder aportar aquí, porque muchas veces descubres cosas que es que de verdad no se les habían ocurrido. Y a mí me ha pasado incluso estando al revés, ¿no? Yo a lo mejor me ha pasado como docente explicando un tema que yo considero que controlo un montón y de repente en unos ejercicios una alumna contestarme una cosa y decir ¡ah! Jamás lo había visto desde ese ángulo. Claro. Y quedarme yo en plan de a lo mejor tengo que revisar estas creencias mías que tenía de que esto lo tenía tan claro, porque este ángulo jamás de los jamases se me habría ocurrido. Y a veces pasa, que simplemente es por sesgos de ubicación, persona. Claro, por el contexto que vivimos cada uno, pues nos fijamos en una serie de cosas diferentes y ya está. Y a lo mejor a alguien que vive en otros contextos, pues se le ocurren cosas diferentes, que es lo mejor y lo más saludable. Así que nada, os animamos a todas y a todos y a todes hasta el 21. ¿Tenéis hasta el 21? Ya queda poquito teniendo en cuenta cuándo va a salir este episodio. Sí, bueno, pero toda la semana. Os da tiempo para participar. Da tiempo. Muy bien, pues yo creo que queda guay. Por lo menos, oye, nos hemos enterado, al que no le dé tiempo, por lo menos sabe estas estrategias país y tiene los documentos que son muy interesantes, la verdad. Exacto. Y esos indicadores que hay que fichar un vistazo, y ojear. Al final del todo del PDF, en la página 259 o así están. Perfecto. Muy bien. ¿Nos vamos? Nos vamos. Pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido. Hasta la semana que viene. Nos escuchamos. Pues ya está. Pues muy bien. Oye, el PDF habría que mejorarlo un poquito, ¿eh? No sé quién lo ha diseñado, pero...